Ok, vamos a empezar. Voy a quitarle el volumen aquí. Hola a todas, Shabbat Shalom Umboraj, Erev, Pesach, Kol HaKavod. Perdón, me olvidé cómo te llamas. Liz que vino, y todas las que están escuchándonos en Zoom, Baruch Hashem. La parashá de esta semana es la parashá de Azinu. Azinu quiere decir en hibrid oír, escuchar. En hibrid tenemos en la Shona Kodesh, no es en hibrid, en la Shona Kodesh es un idioma muy rico. Entonces tiene como muchos sinónimos de diferentes verbos que parecería que quiere decir lo mismo, pero tiene alguna diferencia chiquita. Entonces, en la parashá de esta semana, que es una continuación de la semana pasada, en el cual en el final de la semana pasada en Vayelech, cuando Moshe Rabenu se está despidiendo del pueblo de Israel, le pide al cielo y a la tierra que sean ellos los testigos de que la historia nos enseña cosas y tenemos que aprender. Entonces, la semana pasada le avisó a los Yehudim le avisó al cielo y a la tierra, ustedes van a ser mis testigos. Y ahora, para allá de esta semana, le vuelve a decir al cielo y a la tierra que son los testigos, porque ¿a quién se los está presentando? A los Yehudim. Para allá de esta semana se los está presentando a los Yehudim y le dice, escuchen los cielos que voy a hablar y que oigan la tierra lo que tengo que decir. Entonces, los jajamim hacen esta diferenciación. ¿Cuál es la diferencia entre Azinu y Tishma? Es decir, oigan, en hibrid, en la Shona Kodesh, cielo o agua es una palabra que nada más existe en plural. No existe un cielo, muchos cielos. Son cielos o aguas, ¿sí? ¿Me das un vaso de aguas? La verdad es esa la traducción. O aguas frías, aguas calientes, así es. Entonces, Shamaim es siempre en plural. Por eso empieza la parashá de la semana diciendo a Azinu, que oigan los cielos. Ahora, en relación a Ishayahu, que fue otro naví, que dijo una nebuá parecida, pero él utilizó diferente. Él dijo, Azini Aretz Veshim'u Shamaim. Oye la tierra, usa la shon de Oden, que es de oreja, de oír, para lo que es la tierra, y escuchar o oír que oiga el cielo. Es decir, esta diferenciación es, dicen los jajamim, porque cuando una persona está cerca de otra persona, se usa leazim, oír de cerca. Cuando una persona está lejos, se usa lishmoa. Moshe Rabbeinu estaba más cerca del cielo que de la tierra, porque era muy, muy espiritual. Entonces él utilizó la shon de Azinu a Shamayim, y estaba más lejos que la tierra de todas las cosas mundanas. Entonces usó la palabra Lishmoa en el Aretz. Y Yeshayahu hizo al revés. Entonces, lo que va a decir en esta parashá, que también es una parashá corta, no tan corta como la semana pasada, pero sí es muy, muy corta. Además de Perek hay una shira, es una de los 10 shirot, de las 10 cánticos que hay en el Tanaj. Esta es una shira, se llama Shirat Azinu. Es un cántico poético que hace Moshe Rabenu en relación al pueblo de Israel y tiene conceptos de emuná muy, muy fuertes. De aquí se aprende, por ejemplo, que cuando una persona dice una verajá hay que contestar amén, porque cuando uno dice el nombre de Hashem hay que decir Baruch Shem Kevod Malchuto Olam, va a decir no se equivocó, Baruch Shemo, si uno no tiene que salir con esa verajá, etcétera, etcétera. Pero también hay conceptos de mucho poder y de mucha fuerza, especialmente el pasuk Dalet del Perek Lamed Bet, donde dice Atzur Tamim Paolo, Hashem es un Hashem fuerte y es un Hashem congruente, Kikol Derahav Mishpat, todo lo que Hashem hace es correcto. Que el emuná beinabel, Hashem es un Hashem fiel y no miente, no hace las cosas mal. Tzadik beyashar u. Es correcto. Entonces, de aquí los hajamim aprendieron muchos conceptos que tienen que ver con un tema de emuná. ¿Sí? Que, bueno, lo vamos a ver en un ratito más, pero vamos a seguir. El contenido de la parashá es que Moshe Rabenu le está diciendo al pueblo de Israel, ustedes tienen que ver cuál es la conducta que ustedes van a tener cuando entren a Eretz Israel. No tienen que dejar contagiarse por los pueblos goyim que están ahí, por eso es muy importante, y la Torah lo repite muchas veces, que tienen que matar a los goyim que no hacen caso, lo que vimos en Naví. Y después la Torah también habla que es muy importante estudiar historia. De Jor Yemot Olam, tienes que acordarte en la historia, y para acordarte, dice Rashi, qué parte de la historia es, se refiere al Dora Mabul, Dora Palagá, lo vamos a ver en las parashiot que van a venir un poquito más adelante.
Moshe Rabenu le dice al pueblo de Israel, Kijele Hashem amó, siempre el pueblo de Israel va a ser parte de Hashem. Por más que nos portemos mal, Hashem nunca nos va a abandonar. Y Hashem nos encontró en el desierto, Ubetú y Elel y Shimón, y en la nada nos envolvió. Y esto es lo que tiene que ver con justo que en estas parashiot siempre caen antes de Sukkot, dice Yesobebenu, en el desierto Hashem nos rodeó. ¿Con qué nos rodeó? Con los Ananea Kabot, que nosotros, uno de los motivos que hacemos Sukkot es por los Ananea Kabot. Y Hashem nos encontró, nos acogió y nos fue llevando durante todo el camino en el desierto como un mamá águila que quiere despertar a sus pichones que están en su nido. No entra de repente así el águila, es muy grande. Entonces empieza a hacer ruiditos por afuera, empieza a mover las plantas que están para que se vayan despertando de a poquito. Dice Rashi, lo mismo fue Hashem con nosotros, nos llevó a nosotros en el desierto con Rahamim, es decir, nos tuvo 40 años, nos tuvo mucha paciencia, nos llevó en 42 viajes, así como una mamá lleva a sus hijos. Y Hashem es uno, Hashem es único, y todas cosas en relación a la relación que tiene Hashem con el pueblo de Israel. Y después habla Moshe Rabenu, que tenía mucho miedo que pasaran cosas cuando él se muriera, que pasaron, lamentablemente. Entonces él hace aquí un desglose, qué pasa a veces cuando nos sentimos muy poderosos con lo que nosotros somos y dejamos de confiar un poco en Hashem. Entonces aquí está un pasú que dice, Baishman Yeshurum Baibat, y engordó el pueblo de Israel y pateó. Es decir, teníamos todas las cosas, teníamos la comodidad, estábamos muy bien en la época de Shlomo Amelech, etcétera, etcétera, y ahí nos equivocamos y empezamos a decaer, y se nos olvidan las cosas, entonces tienen que haber una consecuencia. Y Hashem a veces tiene que buscar esa consecuencia haciendo cosas que parece que Hashem no está. Entonces Hashem dice, Astira Banaimem, Hashem dice, me voy a esconder, voy a jugar a las escondidillas, a ver si salen a buscarme. Cuentan de un Admur que cuando era chiquito jugó a las escondidillas, se escondió muy bien hasta que nadie lo podía encontrar, se cansaron, ya no lo buscaron más. Después de un rato, se salió de su escondite, ya nadie, todos se fueron a comer, nadie estaba con él, entonces se puso muy triste y se puso a llorar. Entonces fue con su papá, que también era un Admur, y le dijo, pa, ¿por qué lloras? Entonces le dijo, porque se cansaron, ya no me buscaron. Entonces el papá le hizo así al hijo, le dijo, Hashem también se siente como tú, está ahí escondido esperando que la gente lo salga a buscar, y la gente se le olvidó y ya no lo fue a buscar. Y aquí hace un desglose de algunas situaciones no muy agradables que el pueblo de Israel decidió por libre albedrío alejarse un poco de Hashem, pero Hashem todo el tiempo está con nosotros, y todas estas expresiones que aparentan enojo y todo eso son expresiones de dolor de Boreolam, que se siente lastimado y dolido que el pueblo de Israel como que lo abandonó de alguna forma y se olvidó del pueblo de Israel. Y habla aquí, hace un desglose de algunas situaciones muy desagradables, y la emuná que nosotros tenemos que tener con Hashem no puede ser la misma emuná que tienen los goim con la boda zará. Kilo, ketzurenu, tzuram, nosotros no podemos reaccionar de la misma forma, porque nuestro Boreolam no es como la boda zará que ellos tienen. Y después de todos estos desgloses que Hashem tiene que expresar estas situaciones de dolor cuando el pueblo dice, bueno, es Moshe Rabenu el que hace esta shira, que Moshe Rabenu tiene mucho miedo que cuando se vaya a morir sucedan todas estas cosas, vuelve a repetir y dice todo el tiempo que Hashem nunca va a cambiar y que Hashem siempre nos va a querer, lo repite muchas veces. No, él sabía que iba a pasar esto después de Yoshua. Por eso la semana pasada dijimos un paso muy fuerte, que él se pone con Yoshua y él dice, después que yo me muera. Entonces Rashi ahí dice, ¿cómo? Si después que se murió él con Yoshua no pasó esto. Porque él se sentía vivo mientras Yoshua... No, sí, Hashem, como no lo pudo meter a Eretz Israel y él tanto quería,
Hashem hizo con él que él se pare en la montaña de Nebo y vea por Ruach HaKodesh toda la historia. Esto lo que él está diciendo es, si bien no pasa y el pueblo de Israel podía haber escogido que no pase, porque esto no quiere decir que va a pasar. Moshe todo el tiempo está diciendo, no vaya a ser que pase, que al final terminó pasando. Todas estas cosas es porque él sentía que en el momento que el pueblo de Israel empieza a tener un contacto con toda la materia física, que no estaban acostumbrados porque durante 40 años se olvidaron de todo lo físico y no iban a tener una preparación adecuada si no terminaban con todos los goim y con toda la bodazara anterior, que fue lo que pasó. Se marearon, los judíos les pasó eso, llegaron a Israel, vieron que hay de todo, vieron que es muy fácil tener todo, porque las guerras Baruch Hashem con Yoshua, ¿cómo las hacían? Así, en 2 minutos. Entonces se empezaron a sentir muy poderosos, hasta el punto que incluso en la época de los Shofetim, que no éramos poderosos, porque los pueblos venían y nos gobernaban y todo, de todas formas, después que va pasando unos años, el pueblo de Israel va con Shmuel y le dice, mira Shmuel, tú ya estás viejito. Bueno, viejito no estaba porque él se murió a los 52, pero ya no tienes las mismas fuerzas que antes. Tus hijos, Hofni y Pinhas, no, perdón, Yoel y Abia, Hofni y Pinhas eran los hijos de Eli, no están siguiendo tu camino, no se portaban tan bien ellos, eran tzadikim, pero no como su papá. Queremos un rey, pero no queremos un rey como la Torá dice en la parasha de Shofetim, escojan un rey, queremos un rey como todo el mundo. Los Yehudim siempre caminamos en el mundo con ese complejo de inferioridad que tenemos, que siempre queremos parecernos a todo el mundo. No sé por qué, los Leabdil de la Tishvi 1000 veces, el mundo árabe no tiene esa guilla en el mundo, ellos son más maleducados que nosotros, entonces ellos salen al mundo y dicen, nosotros somos como somos, si les gusta bien y si no, ni modo, ahora que va a ser el mundial en Qatar, ¿no? Me estaba diciendo mi hermano, trabaja en una compañía donde fabrican pelotas y estas cosas, y lo invitaron a él, a Qatar, pero le mandaron todo una hoja. No puede llevarse tefilín. Mi hermano no va a ir. Amén. Y no les importa perder dinero, no les importa nada. Es decir, permítele a la otra persona, no quiero que se ponga tefilín en la calle, es perfecto. En su hotel, que no hay libertad, eso ni se llama libertad. Pero bueno, ellos tienen esa shita. Nosotros no nos fuimos a un equilibrio, nos fuimos al otro lado. Por culpa del galut que estamos viviendo tantos años, vamos así por la vida. Entonces nos ocultamos y si tenemos un apellido que suene muy eudí, lo cambiamos un poquito. Y ¿eres judía? ¿Por qué me preguntas? No, no estamos todavía muy acostumbrados con esto por culpa de este galut tan feo y tan humillante. Ese fue. Nos han humillado tanto durante la historia que ya caminamos así como traumados, ¿sí? Entonces, cuando termina de decir Moshe la Shirá, que termina en el pasú 43, Arninu, Goim, Amo, Kidam, Abadab, Ikom, Ikom, Hashem, Yashiv, Letzara, Bekiper, Admato, Amo. Un pasú que acaba muy bonito, porque si bien aquí Moshe está dándonos bastante por la cabeza, termina diciendo que al final Boreolam va a vengar toda nuestra sangre. Es decir, al final, esa es una relación que no se viola. Y si bien hicimos cosas que no teníamos que hacer bien, de todas formas, Hashem siempre nos quiere mucho. Y Moshe, cuando termina de decir esta Shirá a todo el pueblo de Israel, él y Yoshua, entonces les dice Moshe al pueblo de Israel, Simu lebabhem lejolat barim, por favor, les encargo mucho, pongan mucha atención, y esto no es algo que es nada más para ustedes. Ustedes tienen un compromiso moral de tetzavumet benejem, tienen que transmitirlo a las otras generaciones. Kilo davar rek umihem, no es algo hueco, no es algo vacío, sino es nuestra vida. Uja yehem, ubadavar de tariju yamim aladama. Gracias a eso el pueblo de Israel va a tener una larga vida. Vaidaber, hola, Vaidaber Hashem el Moshe, Beetzem Hayom Azele Emor, y Hashem en la mitad del día le dijo a Moshe Rabenu. Entonces pregunta Rashi, ¿qué quiere decir Beetzem Hayom Azele? ¿En la mitad del día qué es? Entonces, para que veamos
que si bien parecería que la relación del pueblo de Israel con Moshe fue una relación un poco conflictiva, ¿no? Porque los Yudim empiezan, el pueblo de Israel hace Feta Egel, Moshe los defiende, y después tuvimos nuestras cosas con Moshe durante estos 40 años, hasta que en un momento dado Moshe Rabenu dice a Hashem, ya no aguanto más, me quiero morir, por favor sácame de aquí, no puedo más. Y Hashem le dice, tranquilízate, vamos a poner 70 de Kenim, que te echen la mano, etcétera, etcétera. El pueblo de Israel siempre sintió con Moshe Rabenu un amor muy, muy fuerte y un vínculo muy, muy importante, porque vieron cómo Moshe Rabenu se dedicó, anuló él su vida privada completamente. ¿Y te sientes mal? Jen, ¿te sientes mal? ¿Por qué tomas electrolitos? Ah, refuerzo lema. Bueno, los jajamín dicen cuando una persona se siente mal que estudie Torah. Estudia Torah, se le arreglan todos los problemas. Hola, muchas gracias a todas por venir. Con la Cabot, Erev Sukkot, y gracias a ustedes que nos están escuchando también. Entonces dice la Torah, ¿por qué tiene que decir el pasuk Be'etzem hayom hazeh? En la mitad del día, al mediodía. Hashem habló con Moshe al mediodía porque Moshe ya se va a morir. Entonces dice Rashi, Begimal mekomot neemar Be'etzem hayom hazeh. En la Torah hay 3 lugares que dice que pasó algo al mediodía. Benoah, con la historia de Noah cuando él se tenía que meter a la Tebá, dice que Hashem lo metió a la Tebá en la mitad del día. ¿Por qué Hashem lo tuvo que meter en la mitad del día? Porque las personas de su generación que vivían en esa época decían, nosotros no le vamos a dar permiso de meterse en la Tebá. ¿Qué se cree este tipo que se va a meter en la Tebá? No le vamos a dar permiso. Entonces Hashem dijo, ¿sí? Vamos a ver si no le van a dar permiso o no. Entonces, cuando lo metió la Tebá, a la mitad del día, y todos ahí, Amar a Kadosh Baruj Hu dijo a Kadosh Baruj Hu, Areni Magnisó Bejatzi yo lo voy a meter al mediodía, y nadie va a poder hacer nada. Muy bien, lo mismo fue con los Mitzrim, cuando íbamos a salir de Mitzrayim, teníamos que salir de Mitzrayim. ¿Qué dijeron los Mitzrim? No los vamos a dejar salir a los de Mitzrayim, salimos al mediodía y nadie pudo decir nada. Por eso es cuando Moshe paró, quería sacar a los Yudim en la madrugada. ¿Qué le dijo Moshe? Nosotros no nos vamos a ir como rateros, nos vamos a ir bien como nos tenemos que ir. Y la tercera cosa que habla del mediodía es Bemitatosh el Moshe. En la muerte de Moshe también dice, que es este pasú que dice que pasó al mediodía. Fíjense lo que voy a decir ahora. Lefi shehayu Israel ombrim. El pueblo de Israel decía, no vamos a permitir a la persona que nos sacó de Mitzrayim, que partió el Yamsuf y todo, que nos bajó el man, que nos deje y que nos abandone. Egisla Nuetaslav nos dio, ¿cómo se dice ave? Codorniz, ¿no? Codorniz. Nos dio las codornices, nos dio agua, nos dio la Torá, no lo vamos a dejar que se muera. Qué poderoso. ¿Qué tuvo que hacer Hashem? Dijo a Kadosh Baruj Hu, ustedes ya con esto no pueden hacer nada. Pero los Benjamín que explican aquí dicen que Hashem tuvo que confrontarse con el pueblo de Israel de esa manera porque el pueblo de Israel con la tefilá, ¿qué podía haber hecho? Que Moshe no se muera. Si la tefilá es tan poderosa que podía haber hecho eso, Hashem tuvo que decir, no, that's it, ya no se puede más. Pero bueno, entonces ese era el punto. Y el antepenúltimo pasuk dice que Hashem le dice a Moshe Rabenu, súbete a la montaña que se subió Aarón a Cohen. Entonces dice Rashi, ¿por qué tuvo que decirle a Hashem que se subió Aarón a Cohen? Porque cuando Moshe acompañó a Aarón, cuando Aarón se iba a morir, Moshe le encantó cómo se murió Aarón, Hashem le dio un besito, Aarón se acostó y ya está. Entonces Moshe en ese momento dijo, ay, inshallah, yo también me quiero morir así. Hashem le dijo, entonces tú también te vas a morir así. Y le dice a Hashem, lamentablemente yo no puedo permitirte que entres a Eretz Israel, vas a ver Eretz Israel del otro lado. La parashá última del Sefer Torah, que se llama Vezota Berajá, que es cuando Moshe Mamash va a bendecir a todo el pueblo de Israel y Mamash se va a morir y todo, es una parashá que no se lee en Shabbat, se va a leer en Simchat Torah. El próximo Shabbat no se va a leer ninguna parashá de la semana porque cae Shabbat Chol HaMoed Sukkot. Y el otro Shabbat es Shabbat Bereshit, entonces que es cuando se lee Mamash la parashá. Pero bueno, vamos a nosotros a hablar de nada más un poquitito y después vamos a hablar un poquitito de Sukkot.
sobre este pasuk tan importante que dice la parashá de esta semana, que el emuna atzur tamim pa'alo kikol derajat mishpat, que el emuna veina ved tzadik veyasharu, que es un pasuk que habla sobre la base de la emuná que una persona tiene que sentir y tiene que saber en todas las situaciones, que el pasuk dice que Hashem, todo lo que hace, está bien. Tzadik veyasharu, todo lo que Boreolam hace es una cosa que es correcta. Entonces, explican los jajamim. Hay dos expresiones de dos jajamim en la época de la Gemara sobre cómo una persona tiene que recibir las cosas que le tocan en la vida, que no son tan agradables. Las dos que son más famosas. Una es la expresión que dijo Rabbi Akiva. ¿Qué dijo Rabbi Akiva antes de morirse? Cuando se le apagó la vela y el gato se comió la gallina, cuando él iba a entrar a una ciudad y nadie lo quiso invitar. Rabbi Akiva, vamos a hacer un poquito de contexto histórico. Rabbi Akiva vivió como 70, 80 años después de la destrucción del segundo Beit HaMikdash. Él no vivió la destrucción, él vio la postdestrucción. Lo que él sí vivió fue cuando hubo un levantamiento con Bar Kokhba, con Bar Koziba, ahí la Sisi estaba, hasta el punto que él veía en Bar Kokhba el prototipo de Mashiach. Él pensó que Bar Kokhba era Mashiach, porque el Bar Kokhba, y hay un pasuk que dice, Darás Kokham y Jacob. Entonces él pensó, era un tzadik Bar Kokhba, hasta que después Rabbi Akiva se dio cuenta que Bar Kokhba no era tzadik, porque en una ocasión la Gemara cuenta que Bar Kokhba estaba muy molesto. Los romanos no sabían qué hacer con Bar Kokhba, porque era una fuerza guerrillera muy fuerte, que los Yudim estaban cada vez más fuertes. Entonces los romanos, si bien tenían un ejército mucho más poderoso que Bar Kokhba, pero era una, ¿cómo se dice en español? Una piedra en el zapato, les estaba molestando bastante. Entonces una persona agarró y le dijo, tienes que hacer algo para que los niños ya dejen de tener fuerza. Entonces había un jajá que durante muchos años se la pasó ayunando para que Bar Kokhba siga teniendo poder, y era muy, de tanto ayuno, estaba muy débil. Entonces un goy una vez se le acercó y le susurró algo en el oído, no le dijo nada. A Bar Kokhba, ¿qué le contaron? Que este jajam está con el enemigo. Así todo el jajam, todo flaquito, débil, no podía ni moverse. Entonces, Bar Kokhba fue y le preguntó, ¿qué te dijo el goy que te susurró algo en el oído? Y el jajam le dijo, no, nada, mentira. Y lo empujó. Y cuando lo empujó, ¿qué pasó? Lo mató. Sí, porque estaba muy débil, entonces del golpe se pegó en la cabeza y se murió. Y ese fue el acabose de Bar Kokhba, porque ahí Rabbi Akiva que se dio cuenta. No es un sabí, ¿sí? Entonces, obviamente, pero como Rabbi Akiva había expresado sus opiniones en relación a Bar Kokhba, entonces, dicen los jajamim que es por eso, no sé, la Gemara no dice que es por eso. Cuando él fue a esta ciudad para que lo inviten, ¿qué pasó? Nadie lo quería invitar. Entonces él se quedó afuera de la ciudad, en las afueras, con la gallina, con su burro y con la vela y estudiando Torah, y vino el viento. Y todo el tiempo Rabbi Akiva que decía, colma de Abid, Rahamana, Letababi, todo lo que Hashem hace es para bien. Pero hay otro personaje que también es conocido por su expresión de todo lo que le pasaba, decía que es para bien. ¿Quién era? Nahum Ish Gamzu, muy bien, que así lo llamaban, a un jajam se llamaba Nahum Ish Gamzu. ¿Por qué le decían Nahum Ish Gamzu? Porque todo el tiempo él decía Gamzu Letova. Entonces plantea el Baal Shem Tov, ¿cuál de las dos expresiones expresan una mayor aceptación de las circunstancias de la vida? ¿Todo lo que hace Hashem es para bien? ¿O esto también es para bien? ¿Cuál? Porque así dice el Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov dijo, lo que dice Nahum Ish Gamzu, Gam Zu Letova, todavía es un nivel más elevado que el de Rabbi Akiva. ¿Por qué? Porque, ¿qué está diciendo? Gam Zu Letova. También lo malo, ¿en base a qué nació esa expresión? Porque en una ocasión también, justo lo que estábamos diciendo recién, toda la historia del pueblo de Israel viene acompañada, no toda, pero mucha de la historia del pueblo de Israel viene acompañada con historias de sufrimiento, con historias de persecuciones.
Nahum Ish Gamzu también vivió en una época de persecuciones. Entonces el gobierno romano también hacía leyes en contra de los Yudim. Y los Yudim no sabían qué hacer para quitarle un poco de las leyes estas feas. Entonces lo mandaron a Nahum que vaya con una caja de piedras preciosas a shojatear al emperador, a dar un regalito al emperador, a ver si cierra un poquito los ojos. Y cuando hace parada en el hotel, se queda súper dormido. ¿Y qué hace un empleado del hotel? Agarra y le quita las piedras preciosas, pero para que Nahum no se dé cuenta por el peso, lo llenó de polvo, de tierra, ¿sí? Entonces, Nahum, muy confiado de sí, no revisó la caja y va con el emperador. Llega con el emperador, le dice, vengo a nombre de los judíos, te vine a traer un regalo. A ver, el regalo, abren la caja que ven, tierra. Y Nahum, ¿qué dice? Gamzu le toba. Otra persona que diría, chao, Shema Israel, mando un WhatsApp a mi familia, Shana toba. Entonces agarró, Nahum Ish Gamzu dijo, Gamzu le toba. Vino Eliyahu Anabí, ¿y qué hizo? Le dijo, emperador, él vino como si fuera un ministro, le dijo, emperador, no se enoje, esto es un polvo mágico. Esto no es un polvo no es tierra normal del parque aquí, de Boulevard de la Luz. Esto es una tierra mágica. Si usted va a la guerra con esto, es un arma nuclear. Usted va a la guerra con esto, tira de esta tierra a los enemigos, se convierte en flechas. Igual como le pasó a Abraham Avinu. Emperador, usted no leyó las noticias que con Abraham Avinu, cuando fue a la guerra de los 4 de los reyes contra los 5 reyes, así ganó Abraham Avinu la guerra. ¿En serio? En serio. Vamos a probar. Van y prueban y así es. Entonces, esto es un regalo mucho más preciado que piedras preciosas. Ese es el nivel de Gamzu Letová. El Gamzu Letová, ¿qué es? Que la tierra, que era tierra y que no era nada, se convirtió en algo por la aceptación de Nahum Ish Gamzu superior a las piedras. Esa es la diferencia. Entender de que a veces esa cosa no podemos a veces, y a veces no tenemos la oportunidad, porque Hashem X no nos deja. Pero entender de que Gamzu Letová, que esa cosa que parecía mala, seguramente tiene que tener alguna cosa en algún momento que va a ser buena, aunque nosotros no sepamos las cosas. Lo importante es que una persona tenga la capacidad de poder tener a Hashem. Cuentan sobre el Rabbi Yosef Zeev Soloveitchik, de la dinastía de Brisk, ¿sí? Hace muy poquito, en la pandemia, en el 2020, falleció, o en el 2021, creo que en el 2020 o 2020, no, enero del 2021, falleció ya el último de los hijos de este jajá, que ellos eran sobrevivientes de la Shoah, se escaparon y se fueron a Israel. Entonces cuenta el señor este, que ya tenía 90 años cuando falleció, siempre contaba cómo había sido cuando se escaparon de la guerra. Entonces, cuando ellos se escaparon de la guerra, su papá era una persona que era muy mami, ¿sí? Entonces, todo el tiempo, a él se le adjudica que él repetía mucho el pasuk, Einod, mi levador. Todo el tiempo él decía, Einod, mi levador, y le funcionaba muy bien. Entonces, se cuenta que cuando él se escapa con la familia, él con su mamá y así se fueron por un lado y el papá estaba por otro lado. Después se reencontraron. Entonces, ellos se escaparon con lo que tenían puesto, porque si no, los iban a matar. La gente que se quedó terminó en el campo de concentración. Entonces, ellos se fueron con lo que tenían. Cuando la mamá le dice al papá, ¿qué vamos a comer? Entonces, el papá le dice, no sé, pero no, mi levado, no sé. Entonces están viajando de un tren, se cambian a otro tren, de repente se encuentran con una persona que tiene un montón de canastas de comida. Entonces le dice que, ¿qué pasó? ¿Dónde van ustedes? Nosotros nos estamos escapando, somos refugiados, no sé qué. ¿Tienen algo para comer? No tenemos nada para comer. Bueno, tomen. Entonces el Rab le dice, ¿de dónde es esto? El Rab tenía miedo que sea comida robada, que no sea comida callejera, no sé qué. Entonces le dice, no, íbamos a hacer una fiesta, pero con toda esta situación que está pasando se canceló la fiesta. Yo ya había cocinado todas las cosas. ¿Qué hago? ¿O se las regalo a ustedes o las tiro a la basura? Por favor, toman. Entonces el Rab después dice aquí el hijo que el Rab después de que checó si es kasher y no sé qué, comían para todos. Entonces les dijo el Rab, para que podamos tener comida para otro día más, no guarden nada.
Coman todo lo que tenemos hoy, comemos hoy todo. No guardamos nada para mañana. Como lo del man. Entonces, así hicieron. Al otro día, otra persona les dio de comer. Entonces, el rab le pregunta a la otra persona, ¿postre no trajiste? Todos se quedaron choqueados. ¿Desde cuándo el rab pide postre? Tipo, Bekoshi sabía lo que comía, lo que venía. Entonces, todos se quedaron como muy asombrados. Entonces, él dijo, si no hay postre, significa que Minashamayim alguien guardó postre de ayer. Y sí, alguien había guardado un pedacito de pastel o de, no sé, de pudín, de algo de ayer. Ese es el nivel. Cuando una persona tiene ese nivel de emuná tan grande, ¿Hashem qué hace? Hashem le responde. Sí, es una cosa muy, muy impresionante. Es gente que tiene un nivel de emuná. Hay niveles y niveles, cada quien tiene que saber lo que es. Pero bueno, eso es lo que quiere decir que el emuná ben abel tzadik beyasharu. Saber que todo lo que hace Boreolán son cosas que siempre y nos quiere mucho y no hay ninguna situación de abandono, ni de enojo, ni nada. A veces Hashem tiene que mostrar estas cosas, pero es como que está escondido de nosotros. Ok, ahora vamos a hablar un poquitito de Sukkot relacionado con la parashá. Entonces nosotros dijimos que en la parashá de esta semana dice el pasuk, Imtzaeu be'eretz midbar, ubetou yelel yeshimon, yesobebeneu, yeboneneu, itzereneu, keishon eino. Hashem. Es un pasuk de la parashá de esta semana que dice que Hashem nos encontró en el desierto y nos fue llevando en el desierto, y después hay más psukim que dice que Hashem nos llevó con Rahamim y todo, pero dice Rashi en el pasuk donde dice que Hashem y eso bebeneo, Hashem nos dio vueltas, nos llevó en el desierto. Entonces dice Rashi, Sham si bebam beikifam ananim. Hashem nos rodeó en el desierto, en los anané, acabó en las nubes de gloria, y también en los de Galim. Hashem nos dio las banderas estas para que nosotros se establezca cada uno de los Shevatim. Entonces, una de las cosas que nosotros sabemos de que Sukkot, ¿por qué hacemos Sukkot? Hay machloket en la Gemara si es porque los hacíamos Sukkot mamash, así dice Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva que dice, Zeher, en recuerdo de la Sanané Akab. Entonces aquí surge una pregunta que dicen los Fajamim, las Sanané Akabot están adentro del grupo de ¿qué? De los 3 regalos que Hashem nos dio en el desierto, ¿no? Así dice la Gemara. Shlosha parnasim tovim amdule Israel. 3 personas que nos mantenían económicamente en el desierto y estuvieron en Israel. ¿Quiénes son? Moshe, Aarón y Miriam. Por Moshe y 3 regalos Hashem nos dio. ¿Qué regalos tuvimos en el desierto? Los anané Akabot por Aarón, el man por Moshe y el agua por Miriam. Muy bien. Al final, ¿quién vivió más de los 3 hermanos? Y que Moshe. Y por él tuvimos hasta el último momento, ¿qué cosa? Los anané Akabot y el verde Miriam. En el momento de que ellos iban muriendo, se interrumpieron, los Yudim los lloraron mucho y después, Bishut Moshe, regresaron. Entonces aquí surge una pregunta que dice, ¿qué pasa con, bueno, el man duró un poco más, el man duró hasta que los judíos entraron a Eretz Israel, hasta el 10 de Nisan, no cuando Moshe Rabbeinu se murió. ¿Qué pasa? Que nosotros hacemos Sukkot por los anané Akabot y no hacemos nada por quién. Por el man ni por el agua de Miriam. Por eso no hacemos nada. Por los anané Akabot sí hacemos. Por los otros 2 regalos no hacemos porque también. Sí. Hay partes de... Sí, pero no hacemos nada conmemorando el ver de Miriam. La verdad, no se hace nada, ni tampoco por el man. Por los anané Akabot, si seguimos la cita de Rabbi Akiva, que Sukkot festejamos por los anané Akabot, ¿por qué por los anané Akabot sí hacemos algo y por el man y por el ver de Miriam no hacemos nada? Entonces hay diferentes opciones de respuesta. Respuesta número 1 es porque los anané Akabot fueron un pilón. Fueron algo de más, porque si Hashem te saca de Mitzrayim y te manda en el desierto, por lo menos, ¿qué tiene que hacer? Te tiene que dar de comer y te tiene que dar de tomar. Eso es a la fuerza, si no nos moríamos de inanición en el desierto. Entonces, eso es
como se dice en hibrid, es ejrejí, es a la fuerza que tiene que haber comida y dormida, comida y bebida es a la fuerza. Anané con aire acondicionado, con alfombra mágica, todo eso ya es de pilón. Entonces, algo que es de pilón, ¿qué hacemos? Hacemos una conmemoración de eso. La segunda cosa que dice Bnei Sahar en nombre del Jidá, dice una cosa muy, muy bonita y muy fuerte también. Dice, el man, ¿por qué lo obtuvimos? Porque nos quejamos que no teníamos nada que comer. El beer de Miriam, ¿por qué lo obtuvimos? Porque nos quejamos que no tenemos nada de tomar. Los Ananea Cabot nos quejamos, nosotros no, porque Hashem nos dio así, gratis. Con cosas que vinieron después de un proceso de queja, no es bonito que hagas algo de recuerdo. Haz algo de recuerdo por algo que vino bonito, no por algo que vino después de un tema de queja. Entonces, por eso se hace por los Ananea Cabot. Y ahí surge la pregunta típica que todo el mundo, y ustedes se lo van a hacer a sus hijos, a todos, ¿por qué hacemos Sukkot en Tishre? ¿Por qué no hacemos Sukkot en Pesach? Si todo lo que el Pasuk dice, en el Sefer lo vamos a leer, ¿sí? Ki besukot oshavti et benei Israel. Yo los puse a los Yudim en Sukkot cuando salimos de Mitzrayim. Entonces, si todo el tema de Sukkot es cuando salimos de Mitzrayim, ¿por qué no hacemos Sukkot en Nisan? O más bien, no quieres hacer en Nisan porque está Pesaj, es mucho lío comer matzá en la azúcar. Entonces, hazlo en Iyar. No sé, pero ¿por qué te tienes que esperar hasta Tishre? ¿Cuál es la respuesta? Dice el Tur, en el Shulchan Aruch, dice, porque hacer Sukkot en la primavera, los goyim no van a entender de que esta es una mitzvah que la hacemos porque está escrita en la Torah, sino porque es agradable hacer Sukkot en primavera, en Pesaj es primavera. Pero si haces Sukkot en el otoño, como ahorita, que esperemos que no llueva ni nada, pero si llueve como ayer, que esperemos que no llueva, no es muy agradable que digamos. Entonces los goyim van a decir, estos Yudim, ¿qué les pasa? Están medio raros. No, entonces vamos a explicarles, es porque es una mitzvah de la Torah. El Gaón Mivilna dice, hay otra explicación por qué se hace en Tishrei, porque hay una relación directa entre las Ananea Cabot. Si seguimos la cita de Rabbi Akiva con los Ananea Cabot, hubo un problema con los Ananea Cabot. Los Ananea Cabot, cuando el pueblo de Israel peca con el becerro de oro, ¿qué les pasa? Se desaparecen. ¿Cuándo regresan? En Kippur. En Kippur regresan los Ananea Cabot, cuando Hashem le dice a Moshe, Salachti Kidvareja, entonces en ese momento baja Moshe, que es el 10 de Tishre. El 11 de Tishre, Moshe le dice a todo el mundo, ¿saben qué? Hashem quiere que le hagamos un Mishkan, un tabernáculo. Entonces vamos a juntar todo el oro, la plata, todo el dinero para que podamos hacer. El pueblo de Israel estaba tan conmovido de este perdón de Hashem, que en 2 días juntaron todo. El 12 y el 13 de Tishrei, dice el Midrash, juntaron todo lo que se necesitaba, hasta que Moshe, que tuvo que decirles el 14, ya no me traigan más porque ya no tengo ni a dónde meterlo, ni dónde gastarlo, ni nada. Y el 15, ¿qué regresaron? La Ananea Cabot. Entonces sí es para hacer Sukkot el 15 de Tishrei, porque la Ananea Cabot, ¿cuándo regresaron? El 15 de Tishrei. Ahora, al margen de todo esto, queremos relacionar un poquito que el tema del perdón de Yom Kippur, que ayer lo hablamos un poquitito sobre el tema de la alegría tan grande, ¿no? ¿Cuál es la alegría tan grande que nosotros tenemos en la fiesta de Sukkot? Entonces, algunos opinan que es porque la fiesta de Sukkot representa que una persona tiene la libertad de poder desligarse de las cosas físicas y una vez al año puede que comer en una azúcar, donde las paredes están más o menos y donde el techo se gotea un poco y donde hay más sombra que sol. Una semana al año podemos decirnos a nosotros mismos, yo no soy lo que soy no necesito de mi sillón, no necesito de mis cosas, puedo estar tranquila y bien y ser feliz una semana afuera. Otros jajamí explican que la sinjá más grande es después que pasamos por Rosh Hashanah y después que pasamos por Yom Kippur. ¿Qué hacemos? Ya estamos todos limpitos, ya no tenemos cuentas pendientes, entonces ahora es borrón y cuenta nueva, que es lo que el Midrash dice sobre el pasuk que dice, Ulkachtem lachem vayom avishon, y tomarán para ustedes en el primer día. ¿Cuál es el primer día? Si no es el primer día, es el 15 de Tishrei. Entonces dicen los jajamim, Rishon lejeshbon abonot, es el primero en la cuenta, porque en Kippur ya se borró todo.
estos 4 días no entran en ninguna cuenta. Ya es muy interesante porque los jajamín dicen, a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué quedan en el aire estos 4 días? ¿Qué? Las averot que hacemos en esto. No hay averot, dicen jajamín. ¿Por qué? Porque está todo el mundo ocupado, las mujeres están ocupadas en la cocina, los hombres están ocupados haciendo la azúcar, escogiendo los arbataminim. Nadie tiene tiempo de hacer averot. Empieza la cuenta nueva a partir del 15 de Tishrei, ahí es una cuenta nueva. Nos vamos a hablar un poquito lo que representan las 2 mitzvot especiales que tiene Sukkot. ¿Cuáles son las 2 mitzvot especiales que tiene Sukkot? Y los arbataminim. Ambas tienen una representatividad con el tema de la paz, con estar bien, benadab la javero. ¿Por qué? Porque sobre lo que es la Sukkah, dicen los jajamim, ufros alenu Sukkah shelomo. La Sukkah representa una Sukkah de paz, de shalom, ¿sí? La Sukkah tiene que ser una Sukkah de shalom. Y los arbataminim también son una idea de inclusión. Como dice el Midrash, ¿qué es el etrog? ¿Qué representa el etrog? La gente, el etrog es una fruta que tiene sabor y que tiene olor. Es la mejor de las 4 frutas, ¿no? Pero ahora fíjense qué interesante, aunque es la mejor de las 4 frutas, ¿en qué mano la agarramos? Tipo, tú puedes ser muy completo, pero no sirve si estás solo. Necesitas juntarte con los otros 3, que los otros 3, ¿cómo son? Incompletos. ¿Cómo es el lulav? El lulav, ¿qué tiene? Es del dátil. Tiene sabor, pero no tiene olor. El hadas, ¿qué es? Huele rico, pero no sabe a nada. Y la arabajacita, ni una cosa ni la otra cosa. Pero ¿qué se hace con la mano derecha? Se toman las 3 que están incompletas, ¿sí? Están un poquito cojas, y se las tienen que juntar con el otro, que es el que está, que ilu perfecto, casi. Y los 4 juntos son los que completan uno con lo otro. Y si yo me hago la muy tzadeket y digo, yo no voy a meter la zarabá conmigo. Puchi la arabá, porque no tiene ni sabor ni olor. ¿Qué estoy haciendo? Haram, no cumplo, ¿sí? Entonces eso es lo rico. ¿Qué hace Akadosh Baruj Hu con todos? Amar a Akadosh Baruj Hu, dice el Midrash, Yekushru kulam agudahat. Todos que se hagan una sola cosa. Ve'em mejaprim elu alelu. En un mundo como vivimos nosotros, todos tenemos que mejaprim, ¿no? Todos tenemos que complementarnos uno con los otros. ¿Sobre qué decimos verajá? ¿Sobre cuál de los 4 decimos verajá? Sobre al netilat, lulav. La verajá no la decimos sobre el etrog, la verajá la decimos sobre el lulav, porque el lulav, ¿qué representa? A los que tienen sabor, pero no tienen olor, son los que tienen mucho estudio de Torah, los abrejim, pero a veces, como están tan compenetrados en el estudio de Torah, no pueden hacer muchos favores con los otros, porque ellos están estudiando Torah todo el día. Entonces, sobre esto, y acá Jajamín dicen, porque aparte de los 4, ¿cuál es el más alto? El lulav, entonces, ese parece como una espada, ¿no? Parece que es nuestra arma contra el Yetzer Hara. Entonces, por eso se hace la verajá sobre el lulav. No sé si sobre el etrog la verajá. Es muy, muy interesante eso. Entonces, uno se complementa al otro. Veimasitem kaf, dice Boreolam, si ustedes hacen así, otaya animitale. Yo me elevo gracias a ustedes, dice Boreolam. Cuando yo veo que hay una unión de todos los Yudim, que están todos los Yudim juntos, entonces esta es mi elevación espiritual más grande que yo tengo. Esa es en relación a los arbataminim. Me olvidé decir algo de la Sukkah, muy bonita. Si ustedes tienen oportunidad de revisar en el Humash de Emor, cuando habla de la Sukkah y de las cosas, en diferentes lugares la Torah habla de eso, pero cuando habla de la Sukkah, dice, Basukot teshvu shivat yamim, en la Sukkah van a habitar 7 días, Kol Ezrach de Israel, todas las personas de Israel. Si ustedes se fijan, en el Humash, la palabra Sukkot le falta una Vav. Entonces, ¿cómo se lee? Sukat. Sukat es en plural o en singular. En singular. Dicen los Jajamim en la Gemara, de aquí se aprende que la Sukkah es Reuyal y Sheba Kol Israel. La Sukkah tiene que ser un espacio donde cualquier yudí se sienta
incluido en esas, es una suká inclusiva. Tu suká tiene que ser una suká donde todos los yudim se sientan acogidos en esa suká. No tiene que ser una suká, este sí, el otro no, sino tiene que ser una suká para todos. Te cuentan, hay un maase que cuentan del Baal Shem Tov, que una vez el Baal Shem Tov agarró y dijo, yo quiero hacer una suká que tenga todas las kulot, todos los permisos que se pueda habitar. Entonces, ¿por qué? Entonces fueron otros jajam y dijeron, esta suká no es keshera. Entonces el Baal Shem Tov dijo, ah, no, ¿es keshera? Claro que es keshera. Agarró, se sentó, el Baal Shem Tov hacía sus cosas, empezó a hacer lo que se llama Itbonenut, ¿no? A meditar, y de repente saca de su mano un papelito donde dice, la suká del Baal Shem Tov es keshera, y la firma el nombre de un malaj. Cuando los jajamim vieron eso dijeron, jajam, no problema, lo que usted diga está bien. Entonces después él explicó de que por qué él hizo eso, porque él dijo, la suká, ¿cuál es el tema? El Baal Shem Tov como líder hasídico no busca hacer lo mínimo, es decir, las permisiones, al contrario, él haría las jumbrot más grandes. Pero él dijo, en el tema de la suká, justamente, la suká tiene que ser un ejemplo de buscar el acercamiento para todos y que todas las personas se sientan cómodas en mi compañía sin que ninguna persona se sienta marcada o se sienta de menos por un nivel espiritual diferente al mío. Por eso yo quería hacer una suká que sea, según la opinión de todos, el mínimo de kasher. El mínimo que tú haces, ya te lo acepto para que puedas entrar a mi suká. Eso es lo que significa esto, sukat shelomo. Pero vamos a ir a un nivel un poquito más grande. Viene el Shulchan Aruch en el Seif que habla sobre la suká. Y hay una explicación de Shulchan Aruch que es del Hafetz Haim justamente, que es de la Mishnah Berurah, que dice, por cuanto que la santidad de la suká es tan elevada, hay que tratar de tener cuidado de no decir dibrejol, ¿sí? Ahora me estoy acordando, no está bien que uno recuerde sus pecados cuando era jovencita, pero cuando éramos adolescentes tenía una amiga que el papá era muy macbid de la suká y todo, tan a gusto él se sentía en la suká que bajaba la tele a la suká. Me acuerdo, yo iba mucho a la casa, no tenía tele en mi casa, entonces tenía que buscar un lugar a donde poder ver la tele, pero bueno, no estaba bien. Pero bueno, él lo hacía porque para Lishev, Bazooka. Entonces dice, hay que tratar de no hablar cosas de Jol en la suká, de le da verba, dibre Torah, decir cosas de Torah en la suká, y no de Kol Sheken, dice el Hafetz Haim, y mucho más y más, no hablar la Shonara en la suká. Así dice el Hafetz Haim. Entonces, preguntan todos los hajamim, ¿por qué justo agarró el Hafetz Haim esta alajá y la adaptó en la suká? Obviamente que la Shonara nunca podemos hablar, ¿no? Pero ¿por qué no dijo, por ejemplo, Hafetz Haim, no hay que hablar la Shonara en la noche del Seder? Que ahí tendría un poco más de relación, porque pesa, la boca habla, y no vas a ensuciar la boca si estás contando cosas de Mitzrayim y vas a contar la Shonara, pero en Pesach el Hafetz Haim no dice nada. Trae esta alajá de la Shonara, ¿dónde? En la suká. Entonces los hajamim están tratando de explicar un poquito, pero para dar un poquito de más fuerza a esta pregunta. ¿Qué tan importante es que una persona cuide lo que una persona saca de la boca? Que la Gemara cuenta que en una ocasión habían 3 kohanim que les dieron unas porciones del lejem apanim, ¿se acuerdan que el pan que tenía los 12 panes en el lejem apanim del Bet HaMikdash? Era un milagro, este pan se mantenía fresco y se mantenía calentito, cada viernes eran como 9 días más o menos, y los kohanim que les tocaban la guardia tenían que repartirse. Entonces, les tocó, había muchos kohanim en ese momento, a 3 les tocó poquito pan, no les tocó mucho pan. Entonces, un Cohen dijo, a mí me tocó un pedazo chico. Otro dijo, a mí me tocó como un kazait, como una aceituna. Obviamente no es la aceituna de hoy en día, es una aceituna un poco más larga. Y el otro dijo, a mí me tocó como la cola de una comadreja. Eso. Entonces los jajamim dijeron,
¿Qué pasa con este Cohen? ¿Por qué la única cosa chiquita que le pareció fue asemejarlo a una cola de una comadreja que es una rata, ¿no? Es una cosa así feíta. Entonces, ¿qué hicieron? Dice la Gemara. Batku, empezaron a revisar si él era un Cohen de verdad. ¿Y qué vieron? Que no. ¿En base a qué empezaron a sospechar que él no era Cohen? En esta expresión. ¿Cómo? No quiere decir que así es siempre, a veces uno se expresa así porque se expresa así, pero ahí Batku salieron y lo revisaron, Umatsubo Shemetz Pasul. Encontraron que alguien en sus antepasados no era Mamash Cohen, puede ser que no, puede ser que sí era Cohen, pero no sé, tenía un dedo menos o algo así, y era Pasul y no tenía que hacer el servicio de la que una. Entonces, todas estas cosas nos da una enseñanza de qué cuidado uno tiene que tener en la boca. Pero bueno, ahora, volviendo al tema de Sukkot. ¿Qué relación tiene Sukkot con la paz, con hablar bien, con ser inclusivo, con hablar cosas bonitas? Entonces, Jajamín, dice el Arizal, hay un pasuk muy claro en el Teilim, en el Perek Lamet Alef, en el Perek 31 dice, Titzpenem besuká, escóndete en la suká, merib leshonot. La suká te protege de problemas de pelea que son generados por la boca. Entonces ya no tienes que buscar tanto. La suká tiene una protección especial de ayudarte a ser una mejor persona, de ayudarte a llevarte mejor con las otras personas y de tener una mejor relación entre la gente. ¿De dónde? Entonces, como nosotros somos una religión muy inquisidora, buscamos y buscamos y buscamos. Viene el Gaón Mivilna y dice, yo te voy a decir otra cosa. La palabra suká viene, nosotros sabemos de que la pronunciación de las palabras vienen de diferentes lugares de la boca. Entonces, hay letras que vienen ¿de dónde? Del labio. Son 5 lugares. Aquí los apunté. Dice Shinai, de los dientes. Por eso gente que no tiene dientes o los niños chiquititos que están chimuelos, algunas no pronuncian bien. Vienen de los dientes, de los labios, del hek, del paladar, muy bien, de la garganta y de la lengua. Pero suká, fíjense qué interesante. El suká tiene 4 letras, ¿no? Samach, vav, jav y hei. La samach es la de los shinai. Samach, ¿sí? Aquí apunté cuáles son las otras letras. Zain, samach, shin, resh, tzadik. Todas son del motzá de lo que es shinai. La vav, la mem, y la fe sofit son de los sefataim. Y la jaf, suk, ¿sí? Vamos por la suka. La jaf es de el jej, no, paladar, ¿no? No, mandíbula, sí, de este lado de aquí, que son la gima, la yud, la jaf y la kof. Mira, ¿no? Como Gima. No, estoy diciendo las letras que pertenecen al grupo de la Jaf. Y la Hei son las groniot, la de la garganta, que son la Aleph, la Hei, la Het y la Ain. ¿Sí? Ahora, las de la letra, las de la lengua, que serían la Tet, la Lamet, la Nun, la Taf, ¿sí? No están en la palabra Sukkah. Porque está la Samach, la Vav, la Jaf y la Hei. Ahí está. Entonces dicen ¿por qué? Porque tanto la lengua como los dientes y como los labios y como el jej, el paladar, son cosas que protegen a la lengua, están alrededor de la lengua. Entonces ya no las metimos en la palabra azúcar. Esto es lo que quiere decir la segulá del azúcar. La azúcar tiene una segulá especial de protegerte a la persona en tus relaciones personales y básicamente la mayoría de las problemas que las personas a veces tenemos en nuestras relaciones interpersonales son a causa de ¿qué? De la boca, de los pecados que una persona hace con la boca. Pero los ananeas kabot vienen en mérito de ¿quién? Los ananeas kabot. Moshe los pudo recuperar después que se murió ¿quién? Aarón. Los ananeas kabot vienen en Bishut de Aarón. ¿Y Aarón cómo era?
Oeb Shalom, Berrodev Shalom, Oeb et Abriot Umekarban la Torah, ¿sí? Los Anané a cabo tienen una relación directa con la capacidad que la persona tiene para estar bien con las otras personas. Dice el Maharal de Praga, ¿por qué? Porque así como los Anané a cabo, ¿qué hacían? Resguardaban a todo el pueblo de Israel y englobaban a todo el pueblo de Israel en un solo lugar inmenso, ¿no? Obviamente, porque éramos millones de personas. Pero ¿qué hacían los Ananeakabot? Nos encerraban, eso, mitahdim, los unían, ¿sí? Umitkashrim helkeam zebaze, unían a todos los miembros del pueblo de Israel. Y cuando el pueblo de Israel está todo junto y no está separado, forman todo una sola, forman todo un solo cuerpo. Entonces, es matín que eso sea para quién? Por Aarón a Cohen, que era una persona que se destacaba en qué? En hacer el shalom. Y justamente Aarón a Cohen era el Cohen. ¿Que cuál era la función del Cohen? Unir al pueblo de Israel, hacer capará por el pueblo de Israel, hacer toda una cosa sola. Una de las abodot más importantes que hacía el Cohen Gadol en Yom Kippur era la boda de qué? Del Ketoret. ¿Y cómo lo hacía el Ketoret? Dice, el Ketoret era una cosa, como decimos en Shachrit, que la tenían que moler, y tenía que repetir la persona que hacía el Ketoret, la molido, y hacerlo finito, 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 finito. Dice, la Gemara pregunta sobre esto, dice, ¿cuál es el motivo que había que hacerlo como un polvo? Finito, 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 finito. Dicen los jajamim, porque esto representa que Rob va Gesel, la mayoría de la gente, ¿qué pecado tiene con uno mismo? Gesel, es muy difícil cuidarse de no agarrar nada sin permiso, me das 10 pesos, si te lo pago mañana no te lo pago nunca. Rob es una cosa muy normal. Miut de Arayot, poquita gente hace pecados que tienen que ver con tema de sexualidad, eso no es tan mal. Pero Akol, todos tenemos en nuestro paquete que harán. No, ¿qué es el error? ¿Qué es la Shonara? Pregunta a la Gemara y dice, ¿la Shonara talcadata? ¿Todos? ¿No está generalizando un poco? ¿Todos hablan la Shonara? Dice la Gemara, no todos. ¿Sabes qué todos sí hablan? Abak la Shonara. Polvito de la Shonara. ¿Qué es polvito de la Shonara? No es mamash la Shonara, pero es algo que cuando lo dices sin querer, ¿qué puedes hacer? Puedes provocar que se hable la Shonara. Por ejemplo, ¿qué sería la Shonara? Hablar muy bien de alguien, en presencia de personas que a lo mejor no la conocen a esa persona, o están un poco enemistadas con esta persona. Entonces, uno no lo hace con una mala intención. No, este es buenísimo. Y el otro dice, sí, porque no lo conocen. Ya, eso ya que fue. El Ketoret allá me japé por la Shonara. Entonces uno puede decir, a ver, estás terminando Yom Kippur, estás saliendo del Kodesh HaKodashim, ¿te tienes que estar preocupando de eso? Sí. Sí, porque es parte de nuestra vida y no puedes decir porque estás en Yom Kippur, ya no, tienes que permear ese Yom Kippur a tu vida como siempre. Ayer dijimos en la clase de que el Rambam trae, que es una alajá, que el Kohen Gadol, lo leímos en el Seder Abodá, cuando acababa ya todo, que quedaba pobre el Kohen Gadol de cama, va bien, ya, se cambiaba la ropa, ya se ponía su ropa normal, ¿qué hacía? ¿Y qué hacía en la casa? Una fiesta, ¿no? Hacía una simjal y leveto. Así dice la tefilá, lo dijimos, pero el Rambam lo trae como alazán. El Kohen Gadol tenía obligación de irse a su casa. Y pregúntale, me fascina el Rambam, ¿por qué tiene que, y si quiere ir a comer una pizza a Shuki, no puede, tiene que ir a su casa. Tiene que ir a su casa, porque toda la tirada de Kippur, que es llevar Kippur a la casa. No puedes hacer dos cosas. No puedes hacer Kippur en el Knis y tu casa en tu casa. No. El chiste es que hagas que llévate el Kippur a tu casa. Tienes que hacer eso. ¿Sí? Tienes que hacer esa unión. Y eso es lo que dicen los hajamim acá. La gen beshear y emot shana. Todo el resto del año no había una caparame yujedet por el abak la shonara. El único día que había una caparame yujedet por el polvito de la shonara, ¿cuál es? En Yom Kippur. Y saliendo de ahí, ¿sí? ¿Por qué? Dice la Gemara. Porque Beyom Kippurim Adam Ube Dargat Malach.
El día de Kippur nosotros no somos personas normales, somos ángeles. Y Yesh le sale que entonces tenemos que quitar todas las cosas como si somos mamash un ángel. Por eso el Ketoret había que hacerlo adentro del Kodesh, del Kodesh, Lifnai velifnim, she'ein makom raúl labor rak de Yom Kippurim bilbad. El único día que entraba y hacía un poquito de Ketoret adentro del Kodesh HaKodashim, ¿cuándo era? En Kippur. Todos los días el Ketoret se hacía en el Kodesh. De Sham mejaper a la gente, y ahí hace capara de eso. Y esto es lo que se refiere. Pero no acabó. El último día, ya me voy a callar. El último día de Sukkot, ¿qué se acostumbra a hacer con la arabá? ¿Qué representa? Los labios, ¿no? La arabá, ¿qué se hace? Se golpea 5 veces en la tierra, ¿sí? Que representan los 5 lugares de donde salen las palabras de la persona. ¿Y qué se le hace? Se le golpea 5 veces. Pero antes que se le golpee, dicen los jajamim, en la época de la Gemara, ¿qué se hacía en esa época? En la época de la Gemara se agarraba y se buscaba, ¿dónde está? Aquí lo tengo. Se iba a un lugar a las afueras de Jerusalén y se hacía una mitzvah de la Arabá del Mizbeach. Y había un lugar en las afueras de Jerusalén que se llamaba Motzá, que es un lugar donde no se pagaba impuestos al gobierno, entonces estaba exento, era un lugar como Esquercas, así abierto. Y Ordim le llama, ¿sí? Durante toda la fiesta, durante todo Jol Moed iban ahí, Umelaktim Misham Merubioche el Arabá. Iban a agarrar grupitos de Arabá. Ubaib, ¿y qué hacían con estas arabat? Las ponían alrededor del Mizbeach con las cabezas levantadas así. Y tocaban el shofar y hacían lo que nosotros hacemos hoy como Shanot, que cada día daban vuelta en el Mizbeach y el último día daban 7 vueltas. Ubejol yom makifim et hamizbeach pa'am achat, cada día daban una vuelta. Oshiana, Nashem Oshiana, por eso el último día de Sukkot, ¿cómo se llama? Oshana Rabá, porque se dice muchas veces Oshiana, Oshiana. ¿Sí? Y Mekifime Tamizbea Sheba Beamim. Y el último día de Sukkot, los Yudim, cuando se despedían del Mizbeach, ¿qué decían? Yofilach Mizbeach, Yofilach Mizbeach. Qué bonito Mizbeach, qué bonito Mizbeach. Dice Rashi, esto que te adornamos y te ponemos carabot alrededor de Mizbeach es porque gracias a ti el Mizbeach hace capará por nosotros, ¿sí? Porque hacemos corbanos. Entonces nosotros te queremos agradecer y por eso, ¿qué hacemos? Te adornamos con arabot. Ahora, ¿qué dijimos que era la arabá? Los labios. ¿Qué arabá es kasher y qué arabá no es kasher? Viene la Gemara y dice, hay una arabá que no es kasher, una que tiene forma de cuchillo. Esa arabá no es kasher. Puedes utilizar arabot baratitas. De hecho, las arabot creo que hoy en México ni siquiera las traen de Israel. Las hacen en Xochimilco, ¿no? Hay arabot que pueden sacar de muchos lugares, pero hay una arabá, dice incluso que se le cayeron un poquito de hojas del arabá, es que será. ¿Sí? No, en la arabá no somos tan pesados como en el etrog, como en el ulá. Cerramos mucho los ojos. Pero ese tipo de arabá, que tiene un nombre especial, que dice Rashi, que tiene forma de saquín, tiene las hojas puntiagudas así, esa no podemos recibir. ¿Por qué? Porque si tus labios se parecen a unos cuchillos que pican, con eso no puedes hacer. Por eso es tan importante tener cuidado de que donde uno compra los Arbat Minim no sea, que sea kasher y todo eso bien, porque al final lo que nosotros usamos de los Arbat Minim para que sean nuestra defensa, si está robado o lo que sea, no es defensa eso, es acusación, es una cosa que es al revés, es incongruente. ¿Tú cómo vas a poner un arabá que representa tu capacidad de comunicarte con la otra persona, que representa tu capacidad de qué? De unión de los arbat minim, si la forma que tiene el arabá es en forma de cuchillo? No queda, es una cosa que no tiene congruencia. Por eso los jajamim dicen de que esa es una arabá que no está bien. Entonces, para cerrar todo esto, tenemos que saber que todas las cosas con las que servimos a Hashem tienen que ser todas cosas que nos lleven a nosotros a qué?
a unirnos con Hashem, a alinearnos con Hashem. ¿Y Sukkah cuánto suma? Simpa. Simpa. Sí, si no, no me da. ¿Cuánto da? Y 5, 85. ¿Y P? P, hey. 85. Sukkah y 85, los dos suman, Sukkah y 85. Sukkah y P, los dos suman 85, porque la Sukkah tiene que ser un espacio para nosotros de simjá, un espacio para nosotros de estar en paz con nosotros mismos, en paz con las otras personas y con los Arbat Aminim, esa idea de inclusión y que todos tenemos algo bueno para aportar. Nadie, yo como soy perfecto no necesito nada. El etrog está muy bien, etrog, es Torah, Maasim Tovim, todo, pero el etrog ¿a dónde lo ponemos? En la izquierda. En la derecha la tienen los que somos medios chuecos, ¿sí? Y esa es la enseñanza que Boreolam nos quiere enseñar a nosotros. Y eso es cuando uno entiende que puede aportar mucho siendo una persona incompleta. Eso tiene que generar en nosotros una alegría, no sentirnos de menos porque somos incompletos, al contrario, gracias a que uno nos complementamos con los otros, así podemos llegar a ser mejores. Besat Hashem, a ver si la semana que entra hacemos uno de Hoshana Rabbah o algo, el último día de Sukkot o algo. Besat Hashem. Shabbat Shalom, Borah, Chag Sameach a todas. Hola. Shabbat Shalom, gracias.